momento y agradecerles a Mariló, a Felipe y a Unice pues su apoyo para que saliera esto. Yo sé que es mucho trabajo y felicidades, Mariló, por ya haber salido, y bueno, ahí felicitas a Felipe y a Unice y a todos los que colaboran en el libro. Ahí viene un artículo de ustedes también. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la séptima jornada del seminario del Departamento de Estudios de Población. En esta ocasión, la profesora Yolanda Palma nos va a hacer, gracias Yolanda por participar y por estar aquí, con esta presentación, ponencia que yo la veo bastante importante, sobre todo en una entidad como es Baja California, que ha mostrado tener indicadores de fecundidad adolescente bastante altas, y yo creo que son de los temas que hacen falta por explorar más en la entidad, y en esta ocasión creo que nos presenta algo bastante interesante como la transmisión intergeneracional del embarazo adolescente. Entonces, sin mayor preámbulo, gracias Yolanda y adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues iniciaré así una muy breve introducción acerca de la relevancia de este tema. La investigación demográfica nos ha mostrado que los comportamientos de la fecundidad se transmiten de una generación a la siguiente. La mayor parte de la investigación se ha enfocado en si las hijas de madres adolescentes llegan a ser madres también en esta etapa de la vida, o sea, en la adolescencia. Entonces, pues en esta conversación quisiera compartir los resultados sobre este tema que se obtuvieron de dos fuentes. La primera es una encuesta en hogares realizada en Baja California, una encuesta que yo coordiné, y bueno, parece que va a haber una publicación que va a salir el próximo año. Son datos no muy actuales, pero bueno, que en parte yo creo que algunos siguen siendo vigentes, ¿no? Y por otro lado, por otra razón me pareció importante incorporar los datos de Baja California, y es que el gobierno, a través del Instituto Nacional de la Mujer, está está teniendo interés en hacer una investigación, en principio parece que cualitativa, ¿no?, para estudiar diadas de madres e hijas cuyo primer embarazo ocurrió en la adolescencia. Entonces, bueno, con esta con esta iniciativa pues de INMujeres, que en principio pues parece que va a ser un estudio cualitativo y pequeño y todo, pero hay el interés del tema, ¿no? Y bueno, la segunda fuente de información es la encuesta, la primera encuesta nacional de fecundidad adolescente que se hace en el país, que la realizó la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo de campo se hizo hacia finales de 2017, y ahora va a salir la publicación de un libro. Yo participé cuando estuve en mi año sabático en la elaboración del cuestionario, en la prueba del cuestionario, y luego pues ya se siguieron con campo cuando yo me regresé, y ahora he participado en esta publicación, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco una introducción para esta conversación acerca de, bueno, a ver, nada más como conclusión de la encuesta nacional que realizó la universidad. También se puede tocar este tema de la transmisión intergeneracional del embarazo adolescente, ¿no? O sea, se incorporaron preguntas que permiten seguir esta vía de investigación. Iniciaría haciendo una breve presentación de la encuesta de Baja California, y después me enfoco en la encuesta nacional, la ENFADEA, ¿no?, en el tema de transmisión intergeneracional del embarazo adolescente. Entonces, si me hacen favor de la presentación.
derecha para avanzar. El de la flechita, esa. Pero apúntalo hacia allá. Ahí está. ¿Eh? Se ve bien, ¿no? Sí. ¿Sí? No, yo lo veo bien, estoy muy cerca. Bueno, pues la investigación demográfica ha mostrado que los comportamientos de la fecundidad se transmiten de una generación a la siguiente. Existe una amplia evidencia que sugiere que el momento de la maternidad, también de la paternidad, por cierto, se transmite a través de las generaciones. O sea, las hijas nacidas de madres adolescentes llegan también a ser madres. Tienes que hablar al micrófono. Tengo que hablar al micrófono. Pero entonces no puedo ver. ¿Ahí puedes verla? Acá en la tele. ¿Ahí la tele? No. No, pues no. Se ve muy chiquita, ¿tú la ves? Por el inalámbrico. Gracias. Bueno, entonces, como mencionaba, pues hay investigación en el área de la demografía que ha mostrado esta transmisión de comportamientos de una generación a la siguiente, tanto en lo que se refiere a la maternidad como a la paternidad. Diversos estudios han encontrado que la edad al inicio de la fecundidad de la madre tiene un efecto positivo y significativo, en términos estadísticos, en la edad al inicio de la maternidad de las hijas, y estos estudios indican que este vínculo se ha hecho más fuerte en el tiempo. Bueno, algunos aspectos conceptuales, no voy a profundizar mucho en los marcos teóricos, pero sí hay tres importantes perspectivas que nos ayudan a tener una vía, ¿no?, de cómo, si no explicar, cómo entender esta asociación. La primera es la teoría de la socialización, que afirma que la semejanza del comportamiento de los hijos con el de sus padres es el resultado del aprendizaje directo y la observación indirecta que ocurre conforme crecen los hijos. A través de este proceso, los padres y sus hijos llegan a compartir actitudes, valores y preferencias similares. Un segundo enfoque enfatiza el control social, que plantea que los padres no solo funcionan como modelos del papel de comportamientos para sus hijos, sino que también establecen reglas y supervisan aquellos comportamientos vinculados con su comportamiento sexual. Y por último, hay otra teoría, otro enfoque conceptual, el de la inestabilidad familiar. En un caso extremo, esta inestabilidad familiar pues es la ruptura del núcleo familiar, ¿no? Y lo que se ha observado es que esta inestabilidad familiar puede jugar un papel importante en moldear los comportamientos y actitudes sexuales de los hijos. O sea, el control y apoyo emocional puede ser menor en familias desunidas, y esto contribuye a una transición temprana a la paternidad o la maternidad, ¿no? Lo que yo he trabajado, lo he trabajado un poco pensando en la teoría de la socialización, o sea, en el primer enfoque, ¿no? O sea, que hay una transmisión que es por semejanza de los hijos con los padres y por lo que ellos ven o aprenden en el ámbito familiar. Bueno, ¿cuál es la estrategia metodológica de esta presentación? Los datos que se presentan se analizan simplemente a través de cruces de variables, y se utilizan también algunas pruebas estadísticas de G cuadrada, y dado que esta técnica, las pruebas de G cuadrada, solo permiten saber si una variable influye en que las entrevistadas hayan experimentado o no un embarazo en la adolescencia, también se han utilizado modelos de regresión logística para determinar el efecto de más de una variable y entonces identificar la relevancia de haber tenido o no una madre que tuvo un embarazo en la adolescencia, con relación a un contexto más amplio que se deriva del resto de las variables. O sea, para poder incorporar más variables, pues sí necesitamos otra técnica estadística como los modelos de regresión logística.
Bueno, a ver, sí, una nota también metodológica. Como yo he trabajado estos datos, tanto para Baja California como ahora para la encuesta nacional de fecundidad adolescente, es analizando la información a través de pruebas de G², y las que son significativas entonces se incorporan en un modelo de regresión logística. Bueno, entonces ahora vamos a las fuentes de datos. En 2006 pues llevamos a cabo la encuesta de salud reproductiva en la adolescencia en Baja California, bajo la evidencia de que la región fronteriza del norte de México presentaba un escenario donde las problemáticas asociadas a la conducta sexual y reproductiva de los adolescentes, porque también de los varones, se agudizaban. Entonces, en el 2005, Baja California mostraba la segunda tasa de fecundidad más alta para el grupo 15-19, comparando las diferentes entidades federativas del país. Y bueno, es un dato que fue relevante en ese momento, porque la fecundidad total era de las más bajas, o sea, era una entidad federativa de baja fecundidad total, pero de alta fecundidad en la adolescencia. Esto ha cambiado, por cierto, con los últimos datos que tenemos, ¿no?, de la CENADITS. Y bueno, y les decía, la otra fuente de datos es la encuesta realizada en 2017 por la UNAM. Esa es la otra fuente de datos. Entonces, esta presentación se basa en los resultados de las dos fuentes de… ¿Qué tamaño es esa, la nacional? La nacional es chica, tiene casi el mismo número de entrevistas que la que hicimos en Baja California, alrededor de 3,000, sí. Entonces, sí, esa es una limitación de la ENFADEA, que le llaman la Encuesta Nacional de Fecundidad Adolescente a nivel nacional, es que los recursos no dieron pues para mucho, ¿no? Y no se puede hacer desagregación, ni, bueno, por supuesto, no por entidad federativa, no por región. Esa es una limitante de la encuesta, desafortunadamente, porque creo que es una encuesta bien hecha, ¿no? Es una buena fuente de datos, pero solo se puede trabajar a nivel nacional. Sí, son alrededor de 3,000 entrevistas, que fueron las mismas que nosotros levantamos en Baja California, solo para Baja California. Bueno, y pues ya entrando al análisis de los datos, en la encuesta de salud reproductiva de Baja California, que encontramos, híjole, no alcanzo yo a ver, perdón. Bueno, lo que vemos aquí es que el primer embarazo ocurrió de manera temprana entre las jóvenes de Baja California en los 3 grupos de edad que aquí consideramos, 18-19, 20-24 y 25-29. O sea, a los 17 años, entre el 11.5, que corresponde al grupo 20-24, y el 14.4, que corresponde al grupo 25-29, de las adolescentes entrevistadas, ya habían tenido un embarazo a los 17 años. ¿Sí? O sea, en la adolescencia, digamos, adolescencia pues temprana, ¿no? Bueno, por otro lado, analizando el porcentaje de mujeres que a la edad X ya habían tenido un embarazo, de acuerdo a si es nativa o no de Baja California, una variable que encauzó en un inicio nuestro trabajo en Baja California fue la migración, porque analizando datos, la fecundidad entre las migrantes era bastante más alta que entre las nativas. Entonces, bueno, eso fue de inicio una pues un planteamiento, una hipótesis, ¿no?, que teníamos. Después, bueno, conforme se van incorporando otras variables, no parece ser tan relevante, pero bueno, sí se puede ver que si vemos a las las, digamos, del grupo 18-19, las que eran nativas de Baja California, el 8.6% había tenido un embarazo
antes de los 18 años, y este porcentaje es de 19.5 si no era nativa de Baja California. O sea, realmente la diferencia es bastante importante, pues es significativa, ¿no? Para el grupo 20-24 ocurre algo similar, y en el 25-29 pues la diferencia es un poco menor, ¿no? Hablando de un embarazo antes de los 18 años. Bueno, entre las jóvenes entrevistadas que al momento de la entrevista tenían 20, 24 y 25 años de edad, 25.7 y 29.1% tuvieron su primer embarazo durante la adolescencia, antes de los 19 años. Son cifras altas, ¿no? Entonces, en el cuadro 2 se observa que las mujeres el que acabamos de pasar, que nacieron en Baja California, iniciaron su vida reproductiva más tardíamente que las no nativas. La diferencia en el indicador para las entrevistadas aún adolescentes es de más de 10 puntos porcentuales. 8.6% de las nativas, como ya les mencionaba, tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años, y entre las no nativas en el 19.5%. O sea, 1 de cada 5 adolescentes migrantes experimentó este evento en sus vidas antes de cumplir 18 años. Viendo las relaciones con otras variables, escolaridad, bueno, pues es una variable que siempre se hace intervenir, y pues los resultados pues son los esperados, ¿no? O sea, las mujeres que solo habían completado la primaria y que había tenido un embarazo es de 33.6% en el grupo 18-19, y baja hasta 2.1 si tenían al menos un año de educación profesional. O sea, la tendencia pues es muy clara y muy relevante, ¿no? De 33.6 baja a 20.4 si tenían al menos un año de secundaria, a 4.8 si tenían educación media superior, y a 2.1 si tenían al menos un año de educación profesional. Y lo mismo ocurre para la edad 20-24 y 25-29. Creo que pues no es necesario que mencione cada cifra, pero los diferenciales son realmente relevantes. Esto es un poco lo que acabo de comentar, esta fuerte asociación entre la escolaridad y la edad al primer embarazo, que no es una sorpresa. Aquí se mencionan los datos que acabamos de observar, ¿no? Otra variable que se hizo intervenir es la religión. Entonces también vemos que se dan diferenciales respecto al indicador del porcentaje de mujeres que a la edad X ya habían tenido un embarazo, de acuerdo a su religión. Las que no tenían declararon que no tenían ninguna religión, del grupo 18-19, el 25% había tenido algún embarazo. Entre las católicas desciende al 11.5 y entre las cristianas pues un porcentaje similar. Me imagino que no es diferente estadísticamente, o sea, de manera significativa, ¿no? 11.5 y 12.6. Y lo mismo ocurre para los otros grupos de edad, o sea… En general, ¿la católica tiene una tasa mayor que la cristiana o no? Un poco más alta, sí. Sí, ¿verdad? Sí, en general sí. En general. Sí. Lo que pasa es que la diferencia no es tan importante, pero sí. Sí, y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que los cristianos son muy… O sea, cuando son cristianos, ¿no? O sea, los católicos pueden o podemos llamarnos católicos, y pues de repente un día llegamos a la iglesia y luego no, y bueno, como que es un poquito, digamos, menos el comportamiento, pues el seguimiento en cuanto a una iglesia es menor que cuando si se comparan con los cristianos, ¿no?
Es interesante este grupo, el grupo de los cristianos. ¿Resulta igual en la nacional el católico mayor que la cristiana? No, no está medido así, está medido. no, no, no. Bueno, entonces esto es lo que comentaba, es un escrito en el grupo 2024, alrededor de 4 de cada 10 jóvenes que no pertenecían a alguna religión, o sea, el 40% se embarazaron durante la adolescencia, alrededor de la cuarta parte de las católicas y un porcentaje que se ubica más cerca del 20% entre las cristianas. Ese es el efecto de la religión. Y bueno, aquí empezamos con datos sobre el tema que nos ocupa, que es la transmisión intergeneracional, y es la comparación entre los porcentajes de mujeres que a la edad de X han tenido un embarazo de acuerdo a la edad de la madre cuando tuvo a su primer hijo. Entonces, entre el grupo 18-19, el 16.5% por ciento tuvo un embarazo antes de los 18 años, si su madre había tenido un embarazo en la adolescencia. Y ese porcentaje desciende a 7.2 si la madre tuvo su primer embarazo a los 20 años de edad o más. Y bueno, allá la categoría no sabe, creo que no se debería de incorporar, pero bueno, perdón. Y sucede para los 3 grupos de edad que estamos considerando. En el grupo 20-24 también, el embarazo antes de los 20 años, sí hay una diferencia entre 35.1% y 19.5% de mujeres que tuvieron su primer embarazo antes de los 20 años, en la adolescencia, y contra 19.5% a los 20 años o más, ¿no? O sea, sí es una variable que al menos viendo los datos en porcentajes diferenciales, pues muestra una diferencia importante. Iba a decir un efecto, pero bueno, una diferencia importante, ¿no? Bueno, es el texto de lo que acabo de mencionar. Solo repito, alrededor de 35% de las jóvenes en los grupos de edad 20-24 y 25-29 cuyas madres tuvieron a su primer hijo en la adolescencia, tuvieron también su primer embarazo en esta etapa de la vida. Y el nivel del indicador desciende a 1 de cada 5 cuando la madre tuvo a su primer hijo después de los 19 años. Bueno, y aquí creo que esta afirmación es muy enfática, pero bueno, que lo anterior pues reitera, no sé si la existencia, pero la hipótesis, ¿no?, de que existe una transferencia intergeneracional del comportamiento de las mujeres. Lo que les mencionaba respecto a Baja California, qué pasa con la migración, ¿no? Y bueno, el análisis de este indicador, de acuerdo a la condición de ser o no migrante, muestra que sí existe un diferencial importante entre mujeres nativas y nativas en otra entidad federativa, especialmente entre las mujeres que al momento de la entrevista tenían entre 20 y 24 años. 46% de las nativas tuvo su primera relación sexual en la adolescencia, contra 60% de las inmigrantes. Y nos vamos ahora a una de las variables intermedias de la fecundidad, la anticoncepción, también con resultados de Baja California, que muestran que las 2/3 partes de las mujeres ya habían tenido relaciones sexuales al momento de la entrevista. De ellas, poco más de la mitad no utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual,
52%. Y los niveles de este indicador son similares para los 3 grupos de edad considerados. Este es el análisis de las dos herramientas, llamémosle, que se utilizaron: pruebas de J cuadrada y modelos de regresión logística multivariado. Entonces, bueno, no voy a reiterar sobre lo mismo, pero estos son los resultados de la asociación o del análisis de independencia entre haber tenido o no un embarazo antes de los 18 años y algunas de las variables independientes que se midieron en la población entrevistada, que fue la población de 18 a 29 años, ¿no? Entonces, lo que nos muestra las pruebas de J cuadrada es que hay asociación con tener visa para ir a Estados Unidos o no, con que la entrevistada sea nativa o no sea nativa de Baja California, con que la madre de la entrevistada haya tenido su primer hijo en la adolescencia, con la escolaridad, con la religión. Incorporamos unas preguntas en esta encuesta de si le gustaría vivir en Estados Unidos y si le gusta más la forma de vida de Estados Unidos o de México, y esas fueron variables que no nos dieron ninguna asociación. Bueno, a partir de las variables que sí nos dieron asociación, entonces realizamos este análisis multivariado para determinar el efecto de más de una variable utilizando esta teoría de los modelos de regresión logística. En un primer ejercicio se consideró que la variable dependiente del modelo tomaba el valor 1 si la mujer tiene un embarazo antes de los 18 años de edad y 0 si no lo tiene. Y en el siguiente cuadro, bueno, aquí está el cuadro. Lo que podemos observar es que el coeficiente de las variables nativa, si tiene visa para visitar Estados Unidos y si practica la religión católica, son negativas. Eso quiere decir que reducen la probabilidad de tener un embarazo antes de los 18 años. Y por el contrario, la condición de que la madre del adolescente haya procreado en la adolescencia tiene coeficiente positivo. Pues bueno, esto implica que esta variable incrementa la probabilidad de la ocurrencia del evento que estamos analizando. En términos de lo que se llama el cociente de momios, que es el indicador que mide o exponencial de beta, mide esta herramienta estadística, los datos indican que cuando la adolescente es hija de una mujer que fue madre en la adolescencia, el riesgo de embarazarse antes de los 18 años es 14 veces mayor que en aquellas mujeres que no lo son. O sea, es como un efecto fuerte de esta variable. Con una aclaración, todavía no hacemos intervenir la escolaridad. Y luego ahí es donde todo luego nos cambia, ¿no? Pero bueno, incorporando estas 4 variables en el modelo, sí, la variable que tiene una razón de momios o un exponencial de beta más alto es el haber tenido una madre adolescente. O sea, el que la madre haya sido una mujer, una madre adolescente, ¿no? En comparación con que sea nativa, que tenga visa, que sea católica, ¿no? Esto es lo mismo, es la lectura de los datos de ese cuadro. Y bueno, con eso se termina la presentación de algunos de los datos de la encuesta de Baja California. Yo tengo la inquietud de que se pueda hacer luego otra encuesta en Baja California, porque realmente es un contexto pues bastante importante, ¿no? Y ahora con todo este proceso que estamos viviendo en el ámbito político y socioeconómico de cambios en Baja California, creo que sería muy interesante, pero pues vamos a ver, ¿no? O sea, los datos que tenemos de esta encuesta pues ya se están quedando un poco
rezagados, ¿no? Pero bueno, entonces ahora lo que tenemos es la ENFADEA, que es una encuesta nacional, como les decía, y bueno, presentamos estos indicadores de porcentajes de mujeres de 20 a 24 años entrevistadas que tuvieron un embarazo en la adolescencia temprana y media, antes de los 18 años, según factores sociodemográficos, igual, ¿no?, que en el caso anterior. Encontramos que el 29% de las adolescentes cuya madre se embarazó antes de los 18 años, se embarazó también antes de los 18 años, mientras que entre aquellas cuya madre no tuvo un embarazo antes de la edad mencionada, solo el 15.3% tuvo un embarazo en esta fase de su vida, o sea, el porcentaje es de casi el doble. Y bueno, el porcentaje más alto de este indicador entre las variables y categorías analizadas se ubica entre las mujeres con menor escolaridad, como siempre, ¿no?, que la escolaridad siempre nos gana en todo. El 46.2% de las entrevistadas que solo había cursado la primaria completa o menos se embarazó antes de la mencionada edad, o sea, de los 18 años. Y los niveles más bajos se ubican en los grupos de entrevistadas que se consideraban religiosas o muy religiosas. Aquí no se captó qué religión, pero que ellas decían que eran religiosas o muy religiosas, y las que residían en zonas urbanas, es donde encontramos el menor porcentaje de este indicador, ¿no? Bueno, en el siguiente cuadro vamos a ver los porcentajes de entrevistadas que tuvieron un embarazo en la adolescencia temprana y media, antes de los 18 años, según diferentes factores sociodemográficos. Lo que vamos a ver es que el 29.7% de las adolescentes, creo que ya lo había mencionado, se embarazó antes de los 18 años, mientras que entre aquellas, cuya madre se embarazó antes de los 18 años, se embarazó también antes de los 18 años, y entre las que su madre no tuvo un embarazo antes de esa edad, solo el 15.3% tuvo un embarazo en esta fase de su vida. El porcentaje más alto de este indicador, entre las variables y categorías que analicé, que bueno, pueden ser otras, se ubica entre las mujeres con menor escolaridad, como siempre, el 46.2% de las entrevistadas que solo había cursado la primaria completa o menos se embarazó antes de la mencionada edad, o sea, de los 18 años. Y los niveles más bajos se ubican entre las entrevistadas religiosas o muy religiosas y las que residían en zonas urbanas. Y este es el cuadro donde se presentan estos datos que acabo de mencionar. Se puede ver el embarazo adolescente de la madre, es el 29.7%, si la madre también se embarazó antes de esa edad, y 15.3% si no. La diferencia entre cero no indígena es menor, es un diferencial menor, y la escolaridad, bueno, como siempre nos muestra diferenciales importantes, ¿no? Entre la categoría de menor escolaridad, primaria completa o menos, el 46.2% tuvo un embarazo en la adolescencia antes de los 18 años, y el 9% de las que habían cursado un año de educación media superior o superior. Los diferenciales más altos, ¿no?, como siempre. Respecto a la religión, aunque aquí no se especifica cuál religión, pero que se consideran religiosas o muy religiosas, el porcentaje es del 17%, y si no se consideran es del 24%, y respecto al lugar de residencia, el diferencial es 16% en zonas urbanas, tuvo un embarazo antes de los 18 años, y 25% de las que residían en zonas rurales, ¿no? Y bueno, se aplicaron las mismas herramientas estadísticas, pruebas de G cuadrada, para determinar el grado de asociación, y también modelos de regresión logística, ¿no? Respecto a la aplicación de
metodología de pruebas de G cuadrada, lo que se puede ver es que, bueno, respecto al embarazo adolescente de la madre, sí hay un nivel de significancia, no es cero, o sea, pero pues es casi cero, ¿no? Si se considera indígena, realmente la significancia pues un poco se va perdiendo, y en el grado de religiosidad también. La asociación es muy contundente con la escolaridad y con el lugar de residencia urbano-rural. Sí podemos decir que también, sí, de acuerdo a esta metodología estadística, sí hay una asociación con el embarazo adolescente de la madre. Y bueno, por último, pues presentamos también la aplicación de un modelo de regresión logística bivariado, y bueno, se puede observar que los coeficientes de la mayor parte de las variables son positivos, y esto quiere decir que estas variables incrementan la probabilidad de tener un embarazo antes de los 18 años. En particular, siguiendo el tema de este trabajo, de esta presentación, se encontró con una probabilidad de error de 10.8%, que la probabilidad de que una mujer cuya madre tuvo un embarazo antes de los 18 años se encuentre en la misma situación se incrementa en un 65% con respecto a las que no se encontraron en este caso. Se puede entonces decir que el comportamiento reproductivo materno muestra una probabilidad alta de vincularse al de sus hijas, y sí, lo pongo de esta manera porque muestra una probabilidad alta de vincularse, ¿sí? No es tan contundente como en el caso de los datos de Baja California, pero bueno, sí, hay una probabilidad alta de que se vincule. No es estadísticamente significativa si consideramos el valor de referencia usual, que es de 5%, ¿no? O sea, aquí el margen de error que tenemos, la probabilidad de error es de 10.8%. Y bueno, los datos que acabo de mencionar se presentan en este cuadro. Entonces, bueno, se puede ver igual la escolaridad, pues sí, con una significancia contundente. Se presenta la razón de Momios, también la razón de Momios es mucho más alta en lo que se refiere a la variable de escolaridad, y baja para las otras variables, baja para religiosidad, baja también para el embarazo adolescente de las madres, aunque bueno, sí es mayor que 1, ¿no? Y creo que no fui para poner muchas gracias, ¿verdad? Pero muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, por esta presentación, y abrimos para comentarios o preguntas. Yolanda, yo tengo, tengo más bien pregunta para aclarar porque no entendí muy bien. El diferencial del efecto que hace tener una madre que se embarazó durante la adolescencia existe. Sí. Cuando haces el análisis multivariado, no se muestra significativa, pero se mantiene el diferencial. Sí, se mantiene. Sí se mantiene. Solo que sí, el error se eleva un poco, el error de la medición, ¿no? Estoy tratando de ver el efecto de la educación ahí, a nivel nacional, porque estamos hablando a nivel nacional, ¿verdad? Son datos a nivel nacional, sí. Yo me pregunto si esta falta de claridad contundente de que está el diferencial, pero no alcanza a ser estadísticamente significativa de una manera clara, pudiera tener que ver con
el hecho de que la muestra, como tú mencionaste, no es tan grande, no sé cuántos casos existen de las jóvenes que se embarazaron antes de los 18 años de edad o durante la adolescencia. Entonces, no sé si podrías ampliar un poquito esa información. Esa es una pregunta, un poco para tratar de entender muy bien qué está pasando ahí. La otra es la comparación en Baja California. Estamos hablando del año 2005, en esa encuesta donde sí es muy claro. Se levantó en 2006, sí. Es igual. Sí, pero está referido a la fecundidad del año sí, anterior, ¿verdad? Sí, sí. 2005. Estamos hablando de 12 años de diferencia, y bueno, y una es nacional y la otra es estatal. No podemos decir mucho, pero creo yo que para el caso de Baja California, no sé si el análisis multivariado para Baja California en aquella época pudiera ser claro en términos de que ese diferencial se mantiene y es significativo después de controlar la escolaridad. ¿Sí? O sea, mi duda es entre la escolaridad y la significancia del diferencial del embarazo de la madre en la adolescencia. Para dos casos diferentes, a nivel nacional, con el rollo de la muestra y el caso de Baja California. Entonces, no sé si podrías un poquito como regresar a ese punto. Sí. Sí. Adelante, adelante. Mi pregunta iba en ese sentido porque al final tú comparas, ¿no?, lo nacional con Baja California, pero no he visto muy bien, pero en Baja California, controlando con educación, sigue manteniéndose el impacto de la sigue manteniéndose, porque no en el no, nivel no, en el que lo presenté, no no. de 14 veces más. Sí, pero no sí. lo vi, o sea, no sé si tienes el dato para ver si se mantiene, entonces si ese impacto si hay una diferencia entre aunque como dices son momentos diferentes, pero Sí. a mí no me quedó claro si en Baja California, el nacional lo vi muy Sí, claro. sí, porque la escolaridad se mantiene siempre ahí, sí, la mantuve siempre ahí. En Baja California no vi qué pasa cuando se controla por educación, en Baja California. Sí, no es que la elimine, sí, no presenté ese cuadro, disminuye este indicador de exponencial de beta de la razón de Momios, sigue siendo significativo. Sí. Sí, es significativo. Sí, sí. En el año 2005. Sí. Observado en la Sí, en Baja California, sí. Sí, Nora. Okay. Gracias, Yolanda. Mi pregunta es si tiene información sobre el nivel económico de estas personas o si está usando, por ejemplo, la educación como un proxy para la situación económica. Sí, no estoy incorporando ninguna variable que tenga que ver con la situación económica, no, es la escolaridad, el lugar de residencia, la religión, sí, no. Así directamente, en salarios o no, todo se mide a través de la zona, sí, rural, urbano, de repente entra la escolaridad, sí, pero directamente un indicador del nivel económico, no. Y soy sincera, nunca lo incorporé. No es que haya salido, no es que haya borrado, no, nunca incorporé un indicador directamente económico. En gran parte, bueno, yo considero, yo en lo personal, y en los estudios que he llegado a realizar, las variables económicas son difíciles de medir, sobre todo a través de, de encuestas, ¿no? De preguntas directas, ¿no? Se miden con mucho error, pues error sería
la palabra, ¿no? Con mucha variación. A las personas no, en general, no les gusta decir ni si ganan mucho, ni si ganan muy poquito, ¿no? Quizá los que quedamos ahí como en el medio, pues no nos importa, pero en general sí es difícil. Sí, yo pues es una anécdota porque fui entrevistado, como me gusta mucho hacer entrevistas, aparte de que sí participo en el diseño de encuestas, sí fui entrevistadora un buen rato, ¿no? Y sí, incluso tengo una anécdota de una persona que sí logré su confianza y una persona de muy buenos ingresos, y que me empezó a dar toda su información, ¿no? Y ya, pues ahí salí muy contenta con mi cuestionario completito y todo, y me fui a la siguiente vivienda que estaba en muestra, y empezaba yo a hacer la siguiente entrevista cuando el señor llegó como loco, sí, verdaderamente, bueno, es una expresión, pero estaba así como consternado de que me había dicho, la verdad, me había dicho realmente cuánto ganaba, me había dicho dónde trabajaba, y quería quitarme el cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí toda una aclaración, la señora a la que estaba entrevistando me ayudó, por suerte, y bueno, no perdí la entrevista. Pero sí es algo que a las personas les mueve mucho, ¿no? Esta cuestión de los ingresos, cuando lo capta uno a través de una entrevista personal, ¿no? En campo, ¿no? Entonces sí tiene, pues, mi percepción, mi experiencia es que no se mide bien. Hay maneras indirectas, eso sí. Sí. Yo tengo otra pregunta y tiene que ver con la educación. No sé si en el cuestionario de Baja California y en el cuestionario de México existe el asunto de la educación de la madre, porque lo que están usando es la educación de la joven, ¿verdad? No, sí se captó. De hecho, la primera presentación que hice para el día de hoy incorporaba la escolaridad del padre y de la madre. La verdad las quité porque eran muchas variables y no es, pues no. Es que estamos tan acostumbradas pero sí, al impacto de la escolaridad del sujeto sí, que reporta su historia reproductiva y mucho de la investigación a nivel internacional es que hay un efecto contundente de la escolaridad que se mantiene a prueba de balas en todos lados. Pero siendo el caso de la población joven, preguntaría si sería interesante, bueno, yo creo que sí sería interesante, pero si es posible ver el impacto de la escolaridad de la madre, a pesar de haber sido madre adolescente, si la madre logra niveles educativos superiores, se mitiga ese efecto sobre la probabilidad de que la hija también sea embarazada adolescente. A ver, sí, yo te puedo hacer llegar los cuadros porque de hecho ayer fue que lo borré de las diapositivas. Sí, porque son muchas variables y luego y no eran o a mí no me parecieron tan relevantes, pero sí se captó y de hecho sí se analizó. No intervienen tanto. En las dos encuestas, la de Baja California y la nacional, solamente la nacional. Fíjate que no me acuerdo de la de Baja California, la verdad, siendo sincera. En la nacional sí. En la nacional sí se captó. Sí, Marilo. Sí, porque siguiendo ese tema de la educación, que es muy, muy interesante, o sea, lo que entiendo es que la escolaridad, el nivel de escolaridad de los padre o madre, da una idea del nivel socioeconómico del hogar, ¿no? Es una proxy. Y en el caso de la joven, ¿no? De las jóvenes, es un poco una manera, estoy viendo, de ver si asisto o no a la escuela.
porque un adolescente de 17 años que solo tiene nivel de primario quiere decir que dejó la escuela. Sí. Entonces es ver el nivel educativo de la adolescente, porque no sé si está la pregunta en la encuesta, ¿usted asiste o no asiste a la escuela? ¿No? Porque son en edades Sí. escolar. Sí. Y porque de ver el nivel puede ser una proxy de eso. O sea, si dejó la escuela, pues no tiene un nivel bajo, pero porque lo dejó, ¿no? Sí. Entonces hay esas dos cosas ahí en la Sí, educación. incluso en la encuesta nacional sí se incursiona más en qué pasó, ¿no? O sea, si dejó la escuela por un embarazo, si no, sí. Si ya lo había Sí se dejado, profundiza por más, eso, sí. o si lo había dejado antes, exacto. Si vivía con los padres, si no vivía con los padres, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿cuál es tu interpretación? O sea, vamos a decir que se mantiene esa diferencial, aún controlando educación, y entonces esa transmisión intergeneracional, ¿cuál es tu conclusión? ¿A través de qué o cómo se está dando, por qué se reproduce A ver, el comportamiento? yo mencioné al principio de Sí, manera así sí. muy breve tres Enfoques. no teorías, enfoques, exacto, Mm. sí, porque pues, que son sí la socialización, el control social y la ruptura familiar, ¿no? Yo creo que si hay alguna teoría por la cual en la cual yo sienta más cercana, es la teoría de la socialización. ¿Por qué? Pues por el contexto mexicano un poco y ciertas variables. No, pero ¿cómo se generaría esa reproducción? Esa reproducción, porque tú observas los comportamientos, Ajá. en este caso de la madre, y hay una tendencia pues no a copiarlos, pero a que te influyan en tus comportamientos, ¿no? Hay otro, a ver, creo que no estoy siendo así tampoco muy, muy clara, a lo mejor platicando brevemente, hay otro artículo que también yo escribí, que también se va a publicar con base en la encuesta nacional de la UNAM, que es el contexto familiar justamente, ¿no? Y algo que se observa es que, que los padres controlen mucho a los hijos, no tiene mucho efecto en su comportamiento, no es lo más relevante, ¿no? Incluso, hice muchísimas lecturas de diferentes países y, por ejemplo, España es un país que me sorprendió mucho, ¿no? Como que es un país donde el contexto familiar es muy importante. O sea, hay mucha convivencia al interior de la familia. Y el hecho de que haya esa convivencia, sea cual fuere, ¿no? No sé, el nivel social o económico, lo que sea, lo que hace es que el comportamiento respecto a la fecundidad sea, y del inicio de la actividad sexual, disminuye. Es solo la convivencia, el tener una familia integrada, ¿no? Por ejemplo, el caso extremo que estudié, que tuve acceso a bibliografía, fue el caso de Cuba, ¿no? Cuba es un país muy abierto, donde la sociedad es muy abierta, y donde pues no hay problema si una chica tiene relaciones sexuales o lo que sea, etcétera, ¿no? Pero los contextos familiares no están tan integrados, digamos, ¿no? Entonces la fecundidad adolescente es altísima. La fecundidad, más que la fecundidad, el embarazo adolescente, porque hay muchos abortos. El embarazo adolescente es muy alto, ¿no? Y un poco se asocia con ese tipo de
pues sí, es una manera, una forma dentro de las sociedades de cómo se integran las familias. Hay muchos divorcios, no hay tanta cercanía con los hijos, o sea, de lo que yo leí y de ese estudio que también, pues creo que resultó un artículo interesante, lo que se concluye es que eso es lo que tiene efecto en el comportamiento respecto a la sexualidad de los hijos, ¿no? ¿La integración familiar? La integración, sí. No que sean conservadores, no que sean religiosos, no que sean, no, que convivan, que haya acercamiento, ¿no? Yolanda, yo la verdad invitaría a que sigas trabajando esto porque en realidad, después de revisar bibliografía, hablamos mucho de embarazo adolescente, pero los estudios que se han hecho son en general muy cuestionables en términos de la cobertura que tienen los datos, el manejo de cuestionarios, y entonces hablar de encuestas demográficas con todos los cuidados que se tiene que tener para estudiar el tema del embarazo y de la fecundidad adolescente son muy pocos. Y el asunto de su relación con el embarazo adolescente de la madre, menos, o sea, aunque es algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, la evidencia empírica de los datos no es, para el caso mexicano, no está puesto sobre la mesa justo por la falta de las fuentes de datos confiables. En el caso, yo quisiera nada más compartir algo que Raúl y yo hicimos hace poquito sobre la perspectiva de los padres acerca de la apertura de los padres sobre el que los hijos y las hijas usen anticonceptivos. Uh-huh. Y una de las variables que resultó significativa fue la presencia de haber vivido un embarazo adolescente por parte de la madre o por parte de la esposa del padre, porque entrevistamos padres y madres, en otras palabras, y se sostuvo después de controlar por educación. Uh-huh, uh-huh. Fue una encuesta súper, ahora sí que casi de juguete, porque fueron de las escuelas secundarias, de las 4 escuelas secundarias, pero eso quiere decir que hay elementos para seguirle trabajando esto de manera mucho más formal. Y creo que tú estás en una situación muy fuerte para seguir explorando esa. En otras palabras, explorar más la relación entre educación y ese antecedente de embarazo adolescente en las familias mexicanas como parte de la explicación del por qué seguimos teniendo tan elevadas tasas de embarazo adolescente con cuestiones de ingreso y de escolaridad de alguna vez controlados aquí en el estado de Baja California. Los datos uh-huh. fueron para el año de 2000, ¿qué fue, Raúl? 2015. O sea, más cerca. Es reciente, sí. Entonces, algo nos dice que hay algo entre esas variables y el asunto uh-huh. del embarazo adolescente. Sí. Gracias. Está muy interesante. Un comentario nada más que yo creo que esta situación, claro, es diferente, pero también similar a la situación con obesidad. Si la mamá, la papá tiene problemas con su peso, también los niños. Yo estuve pensando que me gustaría saber más qué pasó. Yo sé que no tiene los datos en este momento, pero ¿qué pasó en la casa? Si ellos están comiendo juntos, si están hablando juntos, ¿cuáles son las relaciones entre la casa, pero también en la comunidad? Porque en el caso de obesidad, por ejemplo, que estamos tratando de hacer es incluir a los padres en ejercicio, en educación, etcétera. En este caso, no sé qué pasó, por ejemplo, con sus niños, con sus amigos, cuáles son las otras influencias. Yo creo que es un problema de la comunidad, no solamente de la mamá y la hija. Es un comentario nada más.
Yo quisiera meter un poquito mi cuchara, porque precisamente creo que hay una parte que tiene que ver con la relación que juegan entre la madre y la hija, que yo creo que sería muy interesante explorar también desde perspectivas más cualitativas. Recordaba el trabajo que hicimos con la doctora Norma, cuando nosotros veíamos o tratábamos de ver esta socialización de género. Era muy claro que aunque el discurso, digamos, fuera uno, el ejemplo de lo que se vive con la madre es muy fuerte. Por ejemplo, si la mamá le decía, tú puedes ser ingeniera, puedes ser lo que quieras, pero la mamá se dedicaba solamente a cuidar niños, la niña quería jugar con muñecas. Y así el discurso fuera a la inversa, ¿sabes qué? Lo mejor es que tú estés en casa, pero la mamá por necesidad trabajaba, la niña jugaba que estaba en una oficina. A pesar de que la mamá le dijera, lo ideal es que la mamá cuide a los niños. Pero cómo impacta, digamos, la actividad de la figura materna en lo que las mujeres, bueno, también los hombres, pero bueno, en este caso, ¿no?, que estábamos estudiando a estos niños, en cómo ellos empiezan desde chicos como a visualizar como lo que quieren o lo que van a hacer para sus vidas. Entonces, creo que de alguna manera puede estar relacionado, ¿no? O sea, veo mi figura materna fue madre muy joven, por ejemplo, y entonces, aunque haya un discurso, y ya no hablemos solamente del discurso de la mamá, incluso, digamos, más estructural, ¿no? Pero sigo viendo o me guío por una figura, ¿no? Que hace tal o cual cosa. Entonces, creo que a lo mejor habría que ver cómo este tipo de estudios pueden complementarse de repente con visiones también un poco cualitativas que pueden ayudar como a terminar de entender los fenómenos. Sí, ahorita hay un estudio pequeño que se va a hacer para el Estado, donde va a participar también Yolanda y Marlene, Ana Claudia también estará sí. ahí. Es un grupo que van a estudiar a solicitud del Instituto de la Mujer de Baja California sobre este problema particular que es la transmisión intergeneracional. Entonces van a hacer estas entrevistas cualitativas en los 3 municipios que tienen mayores niveles de fecundidad adolescentes. Me parece que se va a venir Tecate, Mexicali, Mexicali y Tijuana. Entonces yo creo que va a enriquecer mucho ahorita esto y yo creo que en una próxima visita de Yolanda también nos va a poder platicar ya más estos aspectos de cómo se dieron esas entrevistas a las familias y a las mujeres que tuvieron eso. Sí, de lo que comentaban yo, así muy breve nada más, por eso mencioné de estas teorías que existen, ¿no?, en torno a lo del embarazo adolescente, el de la socialización, el control social y la inestabilidad familiar. Yo creo que el aspecto como de la socialización es el que más impacta el comportamiento de las adolescentes, ¿no? Si ya entramos a la sociología, control social y disfuncionalidad familiar son parte de socialización. Mariló. Bueno, Sí, sí. Retomando lo que dijo Nora, yo creo también que más allá de la relación madre-hija, es la comunidad. O sea, no sé si en el trabajo que van a hacer, les preguntarle si hablan con sus amigos, o sea, si el tema de la anticoncepción es un tema entre jóvenes, para platicar de eso y darse la información. No sé, o sea, porque, la clave es es porque no hay anticoncepción, que hay embarazo. Si hubiera solo cuando hay un accidente de la anticoncepción, ya habría mucho menos embarazo. Entonces no sé si eso, la socialización, pero entre pares, porque quizás con la mamá es difícil hablar de anticoncepción, pero con las amigas, ¿es un tema? ¿Se habla o no? Que puede ser quizás Sí, muy de acuerdo. Yo o sea, tanto este trabajo como el otro que ahorita brevemente comenté, como que están basados en cuestiones que suceden al interior del hogar, ¿no? Pero sí, pues lo externo obviamente que sí también tiene, y hay que ver cómo lo incorporamos. Adelante, Raúl. Nada más una pregunta, ya que
muy distinta a todas las que han hecho. En la encuesta de la UNAM, ¿hay alguna forma de ver la fecundidad de los hombres? Porque mencionaste que eran adolescentes, hombres y mujeres. No, en la de Baja. En la de Baja California. Ah, ok. Sí, en Baja California también hay una encuesta en varones. De hecho, yo dirigí una tesis Sí. de Erika Argüelles. Ella hizo su tesis con esta base de datos, que la Sí. verdad yo ni la había tocado. Resultan cuestiones bastante interesantes. Sí. Sí, porque siempre se nos olvida de estudiar. No, A los hombres. no, en Baja California, en la encuesta de Baja California también se entrevistaron varones. Sí, sí. Vamos a ya dar el último a Cristina, porque ya nos pasamos de la hora. Adelante, Cristina. Quería saber cuál fue la extensión de la muestra del estudio de 2006 en Baja California. ¿Fue desde Tijuana hasta Guerrero Negro o cómo fue? Sí, Ajá. sí, o sea, fuimos a... Y tomó en, Hubo muestra en San Quintín, es todo el estado. tomó en Sí. cuenta la autodefinición de indígena, o si Sí, se considera de Se indígena? considera indígena, Ah, sí. ok. Sí, porque iba a sugerir de que en el próximo estudio, porque yo participé en un estudio en San Quintín con mujeres migrantes mixtecas y logramos juntar 3 generaciones y el estudio no fue sobre fecundidad, fue sobre la salud reproductiva y encontramos cambios intergeneracionales de las abuelas, por decir, que tenían todavía 50 y tantos años, que habían llegado directamente como muy chiquitas y sufrieron mucho en cuanto a su sexualidad en la familia, o sea, porque no se hablaba en ninguna circunstancia, no se tocaba el tema. Entonces no sabían qué fue cuando empezaron a menstruar. La mamá de la chica pensó que fue prueba de que había tenido relaciones sexuales y la botó de la casa a 14 años de edad, cosas así. Y luego estas mujeres, ya estando en Baja California, en San Quintín, conservaron prácticamente el mismo trato con sus hijas. Pero ya en la tercera generación, como que estas hijas de en medio, que ya vieron que era necesario platicar estas cosas. Y ya las últimas, que como ahora tienen como 20 y tantos años, están muy abiertas, mucho más sanas, acuden a chequeos médicos y platican con sus niñas y sus niños también sobre la necesidad de todo que se implica la salud reproductiva. ¿Y qué provocó este cambio? ¿O a qué se asocia? No sabemos qué lo provocó, pero yo pienso que a lo mejor hay más presencia del servicio de salud, cosas así. Está platicado más y los medios sociales, como dice Mariló, o sea, ya en la segunda generación, la niña que empezó a menstruar, pues fue su hermana o una amiga en la escuela que le más o menos orientó que no te preocupes, no pasa nada, pero en su casa nada fue dicho. Y así. Bueno, pues muchas gracias. Pues le agradecemos a Yolanda su participación y le entregamos su constancia de esta plática. Muchas gracias, Yolanda. Y bueno, gracias a todos por participar en el seminario. El siguiente es Raúl, para el día 24 de octubre, que nos vas a hablar sobre... Todavía no lo termino, pero es un trabajo sobre... El tema. El tema, la esperanza de vida de los diabéticos mayores de 50 años. Perfecto. La esperanza de vida de los diabéticos. A cuidarnos. A cuidarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yolanda.